8 horas 15 minutos. Diana, bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola, ¿Por qué se consideran ustedes un grupo de alta vulnerabilidad? Sería mi primera pregunta. Escucho. buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero porque somos grupos que estamos expuestos frecuentemente a la discriminación, violencia y asesinato. En el año anterior ascendieron a cerca de 16 asesinatos en contra de la población LGBTI, de los cuales de los 16, 12 estuvieron dirigidos hacia mujeres trans. Entonces, inclusive el gobierno hasta el día de hoy no ha dado respuesta con respecto a aquellos asesinatos. Y no queremos que se nos entienda o se tergiverse, porque también lo hemos leído en redes sociales. No estamos pidiendo cosas especiales ni tratos especiales. Simplemente creo que estamos pidiendo lo mismo que cualquier ecuatoriano en este mismo momento está pidiendo. Y es atención con respecto a la situación de emergencia sanitaria nacional que estamos viviendo todos en el país. Ciertamente esto ha afectado a todos los ecuatorianos, pero hay que dejar en claro que existen sectores que han dejado de atender, como le pasa a cualquier ecuatoriano que debería organizarse a través de sus diferentes, yo qué sé, particularidades que puedan entenderse por parte de ellos, ya sean sindicalistas, espacios barriales, en donde sientan que no hayan sido atendidos. Creo que deben de denunciarlo como nosotros lo estamos haciendo. Y ha sido una cuestión tan peculiar que ninguna de las poblaciones que nosotros conocemos, por lo menos, no ha salido ni siquiera favorecido con el tema del bono, quizás con una canasta de alimentos, ya sea en la provincia del Guayas o sea en la provincia de Pichincha, que son una de las dos más afectadas. O sea, en ninguna de esas, más bien, han sido estas tres instituciones que acabo justamente de mencionar el resumen que ha existido justamente este apoyo, pero del resto y sobre todo de la autoridad nacional no se ve nada. Diane, en su colectivo ustedes ya manejan cifras. Buenos días, les saluda Licenia Espinel. Ustedes manejan cifras de cuántas personas están afectadas, contagiadas o fallecidas por esta pandemia. En este momento nosotros estamos levantando información a nivel nacional, porque más allá de yo ser parte de un colectivo que es el Silueta X, soy presidenta de la federación, y lo que hemos hecho inicialmente para poder solventar las necesidades de aquellas personas que tienen COVID-19 más que todo y que son de la diversidad, es lanzar un formulario en redes sociales que fue llenado justamente en Pichincha y en Guayas, que son las más afectadas. En Pichincha ya lo hicimos, ahora está dirigiéndose en Guayas. En Pichincha, cerca de las personas que se registraron, yo diría el 39% dijeron que creían que tenían COVID-19, que es un dato obviamente alto. Pero lamentablemente todavía no lo podemos contrarrestar porque no existe todavía, por lo menos por parte de la autoridad nacional, pruebas de COVID que pueda confirmar esto. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que tengo COVID-19 y yo en este momento no estoy en Pichincha, estoy en la provincia del Guayas por mi familia, porque soy de Guayas, a pesar de que la mayoría de mis acciones vienen justamente de la provincia de Pichincha. Decidí venirme a la provincia del Guayas antes de que empezara la cuarentena. Y resulta que acá, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con nuestras poblaciones no están siendo atendidas y por eso justamente nosotros nos sentimos muy preocupados. Y en mi caso, yo ni siquiera me he acercado a un hospital, no he ido a una clínica ni particular porque tengo mucho temor. Hay mucha gente que ha fallecido, como hemos visto en las puertas de los hospitales, los cuerpos caen en la calle desplomados. Esto no es mentira, esto no es fake noticias, es una realidad que estamos viviendo y que lamentablemente hay que reconocer que gran parte de los medios de comunicación corporativos lo están ocultando y no puede ser posible eso. Entonces, acá en Guayas, por ejemplo, tampoco hay esta pruebas rápidas que puedan confirmar que las personas de la diversidad tienen o no tienen COVID-19, pero nosotros ojalá esperamos que se pueda tramitar todo este tipo de pruebas rápidas y por lo menos confirmar si es que uno tiene o no tiene realmente. Ahora, usted acaba de decir algo que es sumamente preocupante. Usted cree que tiene COVID-19. La sintomatología suya le da para pensar esa situación. Y si es que es así, ¿por qué no de inmediato ya no hay alguien del Ministerio de Salud atendiéndole en su propia casa? Porque esa es la lógica, esa es la emergencia. Por favor, absuélvame esta curiosidad. Yo empecé, muchas gracias, desde que yo empecé con los síntomas, llamé al 171, un número que nadie contesta.
a estas alturas ya ni, les soy honesta, ya no tengo ganas de llamar, pasé creo que cerca de 4 días llamando, y la verdad es que nunca me respondieron, primero. Segundo, no es la primera vez que lo he dicho, he hecho videos live a través de mis redes sociales y he dicho que creo que tengo COVID-19, si es que hemos visto que personas que a veces dicen cualquier cosa en contra del gobierno, de repente está toda la policía encima de ellos, y ojalá, yo digo, por lo menos en redes sociales vean y aparezca un equipo de salud aquí afuera, pero ni siquiera eso. Entonces, para unas cosas el gobierno nacional parece funcionar muy bien y para otras lamentablemente no, entonces eso es terrible. Ahora, yo no sé si tengo o no tengo, pero sí me he hecho 3 tests en línea y estos 3 tests en línea me han confirmado que tengo COVID-19. Hay un síntoma en particular que no le he presentado como la mayoría de personas, como por ejemplo la fiebre. He tenido fiebre, pero no tan alta, pero sin embargo los otros síntomas como dolores en el cuerpo, la carraspera en la garganta, el tema de los dolores en los pulmones, el tema de la debilidad, el tema de no sentir sabor o gusto, también lo he sentido. Entonces son varios síntomas que tengo que se cree, y justamente estos test lo han dicho así, que tengo COVID-19 y también por eso estoy con tapabocas, porque estoy en un área común y no quiero contagiar al resto de mi familia. Correcto. Ahora, esta situación, con esto nada más, Liz, puede estarse generando en otros sectores de la comunidad LGBTI, porque evidentemente, por eso es que ustedes plantean que se debe garantizar el suministro gratuito de alimentos crudos para este nivel de personas que ahí sí están vulnerables y que obviamente no tienen atención. Exacto. En la provincia del Guayas hay varios compañeros, hay uno en Nobol, en Pichincha también hay unos compañeros propiamente en la ciudad de Quito, en el sur, están en, ¿cómo es que se llama este sector? La Tola. Hay varias personas que se encuentran justamente y creen que tienen el COVID-19. Nosotros esperamos que ojalá, si no es el gobierno nacional, ojalá el gobierno provincial de Pichincha pudiera justamente solventar esta situación de que hay personas que creen que tienen COVID-19 y obviamente se le pueda tomar una prueba. Afortunadamente, el gobierno de Pichincha ha dado alimentos crudos con los cuales hemos podido satisfacer a las personas más vulnerables del sector de la diversidad. Y quiero hacer énfasis nuevamente que no son cuestiones especiales, nos hemos organizado y simplemente estamos exigiendo al gobierno lo que le pasa a la mayoría de ecuatorianos, que quizás en este momento no se han organizado y que de forma individual es muy difícil solicitar la atención que por responsabilidad debe el gobierno nacional darnos a todos los ecuatorianos. Ahora, Diane, si bien usted dice es más fácil con la gente que está organizada, y eso está pasando al parecer en la capital de la República y en la provincia de Pichincha, con la asistencia incluso del gobierno de la provincia, ¿qué pasa con el resto? Con las personas de su colectivo que no están organizadas, que no pueden ejercer una actividad económica, ¿cómo están subsistiendo? Exactamente, tampoco tenemos alcance a toda la población, a pesar de que somos una federación, varios colectivos a nivel nacional, tampoco nuestros colectivos tienen el alcance dentro de sus localidades a toda la población, y eso sería exagerar y hasta mentir. Y por ello justamente es el formulario, que incluso también tenemos que tener en cuenta que no todas las personas tienen acceso a redes sociales. Nadie tiene, quizás, para muchas personas tener internet en su domicilio resulta hasta un privilegio, y hay que reconocer eso, que tampoco podemos depender de aquello o creer que esta podría ser una forma de contacto consuetudinario de nuestras poblaciones en general de los ecuatorianos, cuando muchos ecuatorianos están en la precariedad y eso no lo están reconociendo. Inclusive, ustedes habrán visto que quisieron abrir en línea el nuevo periodo lectivo, sobre todo en la provincia del Guayas y en Galápagos. No pueden hacer eso. ¿Cómo van a saber cuántas personas tienen o tienen acceso al internet? Eso es subestimar lamentablemente la precariedad en la que se encuentran la mayoría de ecuatorianos. Entonces lo mismo pasa con nuestras poblaciones. Existen poblaciones a las que tendremos alcance a partir de nuestros colectivos, a partir de nuestros sindicatos, otras a partir de las redes sociales, pero hay otros que inclusive en este momento ni siquiera podemos conocer, porque hay que ir a territorio, y para ir a territorio se requiere un traje especial, se requiere las medidas necesarias de bioseguridad para poder justamente abarcar la población que nosotros estamos justamente tratando de exigir al gobierno que atiendan de manera mucho más responsable debido a la discriminación y violencia que se sufre consuetudinariamente. Diane, usted nos puede transmitir en términos testimoniales, ¿no?
la situación que se vive en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué experiencias ha tenido usted? ¿En qué sector de Guayaquil está alojada en estos instantes? Un poco para reflejar la realidad que no se dice en lo que usted muy bien llamó los medios corporativos. Bueno, yo me encuentro en un sector de un cantón que se llama Pascuales, casi a la salida del cantón Guayaquil y cerca del cantón Nobol. En esta área se ha visto justamente cómo las personas, por ejemplo, en el sector de al frente de la ciudadela en donde me encuentro, hubo una persona que presentó los casos del COVID-19 y supimos que nunca llegó a tiempo el Ministerio de Salud Pública, sino hasta el segundo día. Ese segundo día, cuando llegó ya el Ministerio de Salud Pública, ya habían 3 personas contagiadas del COVID-19 y no eran en el mismo domicilio, sino más bien en otros. O sea, imaginamos que son vecinos. Entonces, lamentablemente, la reacción del Ministerio de Salud Pública, solo en este caso específico, ha sido demasiado irresponsable, diría yo, al no tener un plan de contingencia adecuado que pueda reaccionar ante esta emergencia nacional. Eso, sumado a todo lo que hemos visto en redes sociales, como han sido los cuerpos que han incluso lanzado, los ataúdes en el estero Salado, que el gobierno nacional asegura que están vacíos. No sé si es que ellos mismos lo habrán ido a abrir y constatarlo, pero lamentablemente ya no se les puede creer. Medios internacionales les han puesto entre la espada y la pared, demostrando que lamentablemente no están hablando con la verdad. Y no podemos seguir mintiendo a estas alturas con todo lo que está pasando, con tantísimas muertes, con tantas personas que ni siquiera han podido darle una despedida adecuada a su familiar. Y adicional a eso, inclusive ahora último vimos una persona que se daba por muerta y que estaba en el hospital, y esta persona ya había, incluso esta familia habían cremado a la persona supuestamente. ¿Cuántos cuerpos y lamentablemente de nuestros familiares y seres queridos no están confundidos pensando nosotros que están muertos? O quizás sí están muertos por el COVID-19, pero confundidos, que ni siquiera son nuestros familiares. ¿Quién nos asegura eso a estas alturas, con todo lo que ha ocurrido y con todo lo que se ha visto? Y eso es lo breve que puede recoger quizás ciertos medios de comunicación corporativos. ¿Qué hay de aquellas cosas que no se recogen? ¿Qué hay de aquella información que a veces los ciudadanos o los ecuatorianos en general no quieren difundir? Es una situación alarmante lo que se vive en Ecuador, y lamentablemente lo que estamos viendo es pura irresponsabilidad y, con el perdón de la palabra, mediocridad del gobierno actual, que no ha sabido responder adecuadamente a la emergencia nacional. Diana, en este escenario que usted acaba de describir, se ha tomado la decisión de que a partir del 4 de mayo próximo, de acuerdo a una semaforización, cada COE cantonal decidirá si empieza a retomar las actividades paulatinamente. ¿Cómo mira usted este tipo de decisiones, de este anuncio, que ha generado sin duda expectativa y también ha provocado que mucha gente durante el fin de semana, pese a estar con la restricción vigente, salga a las calles de ejercer cualquier tipo de actividades? ¿Cómo lo ve usted? Con todo el respeto, a mí me parece más bien esa decisión una decisión política, en la cual inclusive el último anuncio ha sido que sean los alcaldes que tomen las decisiones sobre las localidades con respecto a la emergencia nacional. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo el gobierno nacional dice una cosa, da una supuesta, línea de tiempo en donde dice que supuestamente estamos listos y preparados para iniciar actividades económicas en el país, pero al ver el rechazo de la mayoría de alcaldes e inclusive de ecuatorianos en redes sociales, que sabemos que quizás no nos encontramos en la posibilidad, esto es una percepción, porque esto obviamente tienen que analizarlo de otra manera, y yo no soy la experta, pero esta percepción que dice la mayoría de ecuatorianos es no sentirse justamente preparados para avanzar. Somos el primer país en Latinoamérica, fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica con tener contagios y muertes. Ahorita estamos en el segundo lugar después de Brasil. ¿Estamos nosotros preparados? Es la pregunta, a partir de una percepción, en reactivar todas las actividades económicas, aunque sea paulatinamente. Eso tienen que definirlo justamente un grupo de expertos que vayan analizando la línea del tiempo y del proceso de contagios que hemos tenido por cada una de las ciudades, entendiendo que Guayaquil y Quito son las ciudades con mayor contagios y sobre todo con muertes, y Guayaquil sobre todo. O sea, es imposible, yo diría que, prefiero no emitir ningún criterio que no tiene
la experticia de alguien que podría tenerlo. Pero lo que sí me parece es que ha habido una especie de discurso político en el cual el gobierno nacional alienta a las poblaciones, porque existen personas que necesitan trabajar y viven del día a día, y alienta a estas personas o las emociona creyendo que ya ha terminado todo, cuando lamentablemente en este momento le lanza la pelota a los gobiernos locales y serán los gobiernos locales quienes decidan si están o no están en la disposición de poder activar poco a poco el avance y la activación económica de cada una de las ciudades. Sí, lamentablemente es así, Diana. Hay un mar de contradicciones permanentes en el que nada el régimen, todos los días. Y eso hay que aceptarlo. Es duro aceptarlo, pero así está viviendo el Ecuador. Recuerde lo que pasó el viernes. En la mañana habían 10.000 contagiados, ya en la tarde había 22.000, casi 23.000. ¿Cuántos habrá ahora, Diana? Es una locura ver justamente las contradicciones y la falta de coordinación, de comunicación que debe tener el propio COE. Una ministra dice una cantidad, justamente lo que usted dice, cantidad de contagiados, para que en la tarde prácticamente el ministro de Salud salga con otra cantidad. ¿Cómo puede ser posible que pueda duplicarse la cantidad de contagios por más que hayan habido pruebas represadas? Eso, no sé qué criterio ya darle a estas alturas con tantas cosas que hemos visto en nuestro país, tanta gente muriendo, tanta gente que ha fallecido con la breve posibilidad de haber precavido su vida y que lamentablemente no se la ha tenido por parte del gobierno nacional. Bueno, muy bien. No sé si Liz tiene otra interrogante. Ahí terminamos. Muchas gracias, Diana, por haber atendido esa entrevista. Ella es directora de la Asociación Silueta X y presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Muchas gracias. Que se recupere, Diana. Gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.